Buenos días, buenas tardes, muy buenas lunas. Bienvenidos una vez más a otro jueves de Charlando de Libros. Y bueno, el día de hoy tendremos una charla muy especial, muy agradable. En primera, bueno, tenemos a una invitada que ya conocemos aquí en Charla de Libros, esa amiga que ha estado en el club de lectura, y bueno, la autora y periodista Jaquelina Rodríguez Ibarra está con nosotros. Y bueno, aquí lo importante de todo es que vamos a hablar un poco acerca de en este caso, de un tema que tenemos a colación con el día de ayer. Recuerden, fue el 8, un día muy importante, muy importante en el mundo. Y bueno, pues aquí lo importante también es que estamos retomando. Estoy poniendo aquí la invitación para todos. Un segundo, nada más para que se enteren que pueden venir a vernos, a escucharnos aquí y sobre todo a comentar, ¿no? Que eso es lo que más queremos, y que se reporten. Pero bueno, sin más preámbulo, lo que empiezan a conectarse, nos empiezan a saludar. Y aquí está nuestra invitada el día de hoy. Y aquí está con nosotros Jaquelina Rodríguez Ibarra. Hola Jaquelina, buenas lunas, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal? Mucho gusto, buenas noches. Estoy muy bien y muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Qué gusto de reencontrarnos y bueno, en fechas como tan importantes. Así es, ya habíamos platicado que teníamos por ahí una charla pendiente, ya se nos dio ya oportunidad y bueno, siempre es muy agradable estar aquí con gente eh, pensante, con gente creativa como tú, que hace, que busca. Entonces, el día de hoy a platicarles que, bueno, nuestra charla del día de hoy tiene un tema muy agradable, una habitación propia, ¿no? Esta habitación propia, pues ¿a qué se refiere? Que todos debemos tener una habitación en tu casa, o qué, de dónde viene el origen. Está muy padre, que está tomado de un ensayo. Entonces, pues bueno, ya que tú elegiste este tema y pues tiene que ver con este Día Internacional de la Mujer, un poco, ¿no? Ya un día después, pues coméntanos, por qué hablar de De este una tema, habitación propia. de una habitación propia, exactamente. Fíjate que principalmente mi formación es en el ámbito de la literatura, ¿no? Estudié letras hispánicas, me he dedicado a la comunicación y pues con estas intenciones e inquietudes de la escritura, de la ficción. Eh, y en un ensayo, Virginia Woolf la invitan pues a que hable sobre mujer y novela, Sí. y justamente su ensayo es toda una recopilación de ideas históricas y de la historia de la humanidad, y ella se cuestiona y dice, bueno, me invitan para que yo hable de literatura y de mujer, y cómo voy a abordar realmente este tema, esta habitación, perdón, este tema, esta situación de la mujer y la relación entre la mujer y la escritura, la literatura, y empieza su ensayo diciéndonos que todo lo que va a decir es ficción y que finalmente ella va a hablar y prácticamente que quien la entienda pues la va a entender, y a lo mejor habrá gente que no la entienda porque va a estar en el ámbito como de la ficción, e inicia lanzando su premisa, ¿no? Dice que toda mujer para poder escribir ficción, literatura o novela tendría que tener su propio dinero y una habitación propia, es decir, una autonomía en los sentidos amplios que abarca la vida. Y ahí es donde ella empieza su discurso muy interesante sobre la existencia de la mujer,
las funciones de la mujer, la autonomía de la mujer, y podríamos decir que también la marginación de la mujer, ¿no? A lo largo de la historia prácticamente de la humanidad. Entonces, esta cuestión de este concepto de tener una habitación propia, y vale, no únicamente para la mujer, yo creo que para todo ser humano, es el principio de una autonomía en la existencia propia, ¿no? Sí, así es, pero lo importante también, a lo mejor ahorita no suena nada difícil el hecho de decir que una mujer o que toda mujer debería tener una habitación propia. Tenemos que contextualizar la época para la que le tocó y todo esto, ¿no? Exactamente, porque, y bueno, aquí es donde podemos enlazar toda esta cuestión del 8 de marzo, que se manifiesta, que se expresa con esta fecha, con las manifestaciones femeninas, con los deseos de emancipación, de liberación, de no violencia. Aquí es donde Virginia Woolf es muy, muy crítica y da en el blanco, ¿no? O sea, es muy atinado todo su análisis, porque finalmente es muy bonito, ¿no? En esta ficción que ella narra, porque dice, aunque hable en primera persona, no soy yo. Voy a nombrar universidades que son ficción. Y entonces ella dice, con el deseo de reflexionar, me fui a sentar a la orilla de un río y dejé que mis pensamientos fluyeran sobre lo que le habían pedido, hablar de mujer y de novela. Entonces ella, con el deseo del conocimiento, se pone de pie y empieza a caminar por el césped que va y el camino que la lleva a la universidad, cuando se da cuenta que le están llamando y le prohíben caminar por el césped y le dicen, es que por el césped no caminan las mujeres, solamente los estudiantes de ciertos grados y los maestros. Y la mujer tendrá que caminar por acá. Entonces ahí empieza, ¿no? Todo su discurso de ideas. ¿Qué quiere decir? Que en una época, ella habla, digamos, en esta época entre medieval, porque dice la época de la fe. Acordémonos que esa época medieval pues era Dios, la existencia, incluso el hombre no firmaba sus obras porque a final de cuentas el creador verdadero y el supremo pues era Dios, ¿no? Yo no, pues, ¿para qué firmaba entonces yo? Y uno va descubriendo de qué época está hablando y bueno, ahí es la primera piedra que lanza donde dice la mujer no puede caminar por aquí, sino que nada más las jerarquías, ¿no? Ya está todo establecido y prácticamente son personas con una alta jerarquía en la universidad o bien jóvenes estudiantes hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, pero no se le prohíbe. Este es otro punto. No está prohibido, solamente que el camino que va a tomar para llegar al conocimiento, pues va a ser otro. Entonces, es muy interesante leer a esta escritora porque te va escondiendo con mucha sutileza lo que ella realmente está creyendo, lo que ella está exponiendo con respecto a ciertas situaciones. Y lo lees una y otra vez y tal vez vas descubriendo, ¿no? Entonces, este es uno de los principios, justamente, muy probablemente en una época de la humanidad, la mujer tenía ciertas privaciones, porque finalmente también sus funciones pues eran otras, ¿no? Eran los matrimonios, era el matrimonio, la familia, el conocimiento sí estaba, incluso hasta el propio hombre estaba negado, porque el conocimiento lo tenía la iglesia en esa época, ¿no? Claro. Entonces, vamos hablando y vamos descubriendo, ¿no? Con este contexto de la historia y demás, ¿no? Así es, interesante ahí esa parte que nos estás mostrando. Y bueno, aquí tenemos, gracias por la invitación.
Nos dice Ana Marcela Vélez. Ana Marcela, gracias. Si quieres darle clic aquí arriba para que te aparezca tu nombre cuando escribes y digas desde dónde nos ves. Pues gracias por seguirnos, es muy agradable siempre que nos estén viendo. Y bueno, sí, lo que veía acerca de este hermoso ensayo es que también, pues, el que una mujer tenga esta parte, me gustó donde habla de, ¿cómo se llama? De la hermana de Shakespeare, que como diciendo que los hombres, si hubiera sido mujer, habría tenido el éxito o la oportunidad. ¿Cómo es este asunto? Es que fíjate, va por partes, porque entonces cuando ella entra, dice, vamos a hablar ahora de la época de la razón, ¿no? En esta época donde se supone que pues ya el ser humano está analizando el mundo y conociendo el mundo y el universo a través de la razón y ya no a través de la fe, entonces dice, viene aquí otro problema que es el económico. Y aquí es donde entonces nos vamos a ver ya inmersos en la historia social y económica del ser humano, que finalmente es el principio de esta, no sé si la palabra correcta sea pseudo liberación femenina, porque entonces a lo mejor ya vamos confundiendo lo que fue una lucha de clases, se convirtió en una lucha de género. Entonces, todo empieza siendo una lucha de clases para liberarse de las opresiones de los quienes tenían el dinero, ¿no? Que ya en la época del Renacimiento y demás, pues ya fueron creciendo los burgueses, el dinero ya no estuvo en los nobles, sino ya se empezó a repartir en otra parte de la sociedad, pero que siguió siendo la parte opresora, ¿no? Entonces, aquí van vinculándose el principio de Virginia Woolf. No es justamente esa lucha de géneros y esa liberación netamente femenina, ¿no? Para que una mujer logre tener una habitación propia, pues primero tendría que tener un propio trabajo y que todavía no se daba, ¿no? Claro. Porque entonces todavía no entraba de lleno al campo laboral. Ya poco a poco fue entrando, pues ya el siglo XIX, en la época de la misma Virginia, y luego pues viene la época de la guerra, que es otro asunto que ella también después, ¿no? Pero ahí es donde va enlazando las cuestiones también sociales y económicas en la historia de la humanidad. No nada más es marginar a la mujer por ser mujer, sino por ser también pobre, por ser una obrera, por ser una persona que no ha podido alcanzar tener un trabajo, incluso, ¿no? Porque todavía estaba dedicado ciertos trabajos a, al ámbito masculino, ¿no? Claro, y además Entonces, por ahí decía, perdón que te interrumpa, que su papá decía que no veía, bueno, no invertir en su educación, ¿no? De Virginia Woolf, sino, pues eso era para sus hermanos, ¿no? Estás hablando de esa parte donde, pues es que no es redituable, o sea, el que va a dejar dinero para que estudie, pues solo es el hombre, ¿no? Tú aprende a planchar, a cocinar y te casas y, ¿no? Desde entonces se tenía esa idea, ¿no? sí, pero también la vida de Virginia fue un poco complicada, porque entre que murió papá, mamá, hermanas, finalmente vivió épocas muy depresivas por estas situaciones. Tiene su pareja, su esposo, y tiene ella con una de sus hermanas, me parece que se va a uno de estos barrios londinenses y crea un grupo de, digamos, burgueses, porque tenían además una buena posición social,
pero donde en ese grupo, que eran personas estudiadas, porque sí tenían un grado ya académico, empiezan a cuestionar su propio origen, ¿no? Este origen medio burgués, a cuestionar toda la vida de esta clase social. Entonces, ella también estuvo en un partido, en el Partido Socialista Inglés, no recuerdo ahorita el nombre, pero entonces ella también fue una activista social, ¿no? Y un poquito son como estos mitos, ¿no? De decir, pues no, a lo mejor no vas a estudiar. Es un poco como Sor Juana. Con Sor Juana, que es nuestra décima musa, y me alejo un poquito de la época y en el espacio, pero Sor Juana tuvo todo también para estudiar. Tuvo una biblioteca donde se la pasó estudiando. No se quiso casar, no sabemos por qué, pero tuvo el apoyo para poder ingresar al convento, tuvo el apoyo para dedicarse a lo que le gustaba, que era la literatura, tanto para leerla como para escribirla. Entonces no sufrió. Podemos decir que en su época decían, no, pues es que la mujer no alcanzaba la educación y no se le permitía educarse, pero lo tuvo, porque vivió en una casa con una gran biblioteca. Vivió después en un convento donde se le exentó de las labores domésticas. Ella le decía, pues sí, pues bueno, te vas a escribir ahí a tu celda, qué es lo que quieres. ¿Por qué? Porque tuvo el apoyo de la virreina. Entonces, es lo que habla Virginia Woolf. Y siendo ella una mujer de origen burgués, cuestionaba esa misma situación. Y claro que aunque le dijeran, no, mi hija, tú te vas a casar a lo mejor, entonces, ¿para qué vas a la universidad? Tenía las posibilidades para hacerlo y lo tuvo, ¿no? Entonces, es que son estos mitos que se nos han pasado de generación en generación. Fíjate que, por ejemplo, ahorita con la cuestión del 8 de marzo, uno empieza a buscar, ¿no? En la red, en las bibliotecas, y empiezas a descubrir que a lo mejor el 8 de marzo también es un mito revisionista de la historia, ¿no? Y que a lo mejor no fueron las estadounidenses que se supone fueron muertas en este incendio durante una huelga, sino más bien que fueron las rusas y el pensamiento comunista de izquierda, socialista de izquierda, ¿no? Quien dio Claro. origen a esto. Entonces, es bien interesante porque de pronto todas estas cuestiones de las ideas que se van pasando, ¿no? En la misma literatura. Y creo que es como un rescate muy importante en el aspecto que tú tienes con estos espacios de ir rescatando visiones, ¿no? De la misma situación. Claro, eso es lo importante, por eso te decía, yo no puedo no hablar del feminismo porque, bueno, por ahí dicen en todos lados, un hombre no debe de hablar de feminismo y pues bueno, lo que nos ponemos de acuerdo, pero bueno, porque también este texto de la habitación, entiendo que es considerado o se ha tomado mucho, ¿no? Como parte del feminismo, ¿no? También como casi como su carta magna, ¿no? Por mucha gente que se han metido mucho en la literatura y otras personas que no se han metido, que tienen otro tipo de feminismo, un feminismo radical y unas que romantizan el 8M como felicitar a las mujeres y se regalan flores entre ellas y todo eso también es curioso, ¿no? ¿Cómo ponernos de acuerdo? ¿Crees que en algún momento nos pongamos de acuerdo tanto las mujeres, los hombres y las mujeres? Bueno, mira, de entrada las mujeres entre las mujeres. Yo creo que ese es también el primer principio. Eh, Creo que esta situación de los géneros tiene un matiz político muy fuerte. Entonces, que está guiado por pues, ciertas tendencias de pensamiento dominante, ¿no? Y esta lucha que aunque digamos ya no existe, pero
entre izquierda y derecha, ¿no? Estos pensamientos que dicen, no, ya no es izquierda y derecha, ya es progresista y no se me... Y en fin, ¿no? Yo creo que nunca se va a poder delimitar, nunca se va a poder solucionar esta situación. Y la percepción neofeminista, todas estas nuevas corrientes, desde mi punto de vista, pues tienen más como este matiz político, ¿no? Resulta que si tú te pones a analizar la historia de este feminismo y de la liberación femenina, tiene un matiz de lucha de clases. Eran las obreras que luchaban por realmente pero no una igualdad de género, sino más bien las oportunidades de trabajo que fueran sanas, ¿no? Que no se les, se me fue la palabra, de abusos laborales, ¿no? Esa fue realmente el inicio. Estas mujeres se pusieron en marcha, se pusieron de pie, alzaron la voz, pero para exigir realmente condiciones de trabajo favorables para ellas. No por el hecho de ser mujeres nada más y por decir es que al hombre sí y a la mujer no, no, era porque eran obreras y entonces eran con el patrón. O sea, era realmente una lucha de clases. Y eso ha tenido un giro tan absurdo desde mi punto de vista que ahora el problema es entre hombre y mujer. Cuando Virginia Woolf lo dice también, la alianza entre hombre y mujer tiene que existir, porque el problema no es el hombre con la mujer, sino es el dueño de los medios de producción con el asalariado, ¿no? Que somos pues la mayoría finalmente. Entonces, y todo esto lo trata porque cuando ella llega a la guerra, en ese transitar de la historia, ella misma menciona a unos poetas y unas canciones cuando el hombre se va a la guerra, ya a la batalla, y la mujer, y son canciones como de amor, sí, o sea, de que te voy a esperar, y el otro ya se va con la idea de la lucha, de la muerte tal vez, y de la incógnita de que regresa, y decía, ¿cómo se van a poner a cantar cuestiones de amor cuando está la guerra, no? Pero eso era hasta cierto punto romántico, ¿no? Porque decías, bueno, es que sí existe la par. Y viene el otro Claro. problema. El hombre se va a la guerra, pues la mujer tiene que entrar al trabajo también. Entonces tiene que suplir el vacío que está dejando el hombre por irse a la guerra, ¿no? Entonces son todo este tipo de cuestiones que se han ido como deformando un poquito a lo largo de la historia, cuando ya finalmente se oficializa el Día de la Mujer, pues ya como que lleva también otros matices, ¿no? No el que le dio origen en sí. Que dicen que igual ese incendio famoso del cual se habla, pues finalmente no fue en un 8 de marzo. Entonces, empieza uno a cuestionarse, ¿y entonces por qué el 8 de marzo, no? Claro. Es que también tiene ese origen igual que el 1 de mayo, ¿no? También por ahí con los rusos y todo eso, ¿no? Entonces, ¿y por dónde está? Sí sería que aventarse un clavado ahí en la historia y sacarlo, todo esto, pero yo creo que sí nos hace falta más charlas como esta en todos lados, hablarlo tal cual para que no, a ver si pues se pudiera corregir un poco de su origen, ¿no? Porque precisamente estamos ahorita, si Virginia Woolf decía que pues era, que no era, digamos, el problema con los hombres, no era de género, sino era marchar juntos y pelear por estos derechos de la mujer y ahora, pues no lo podemos hacer todavía, ¿no? Lo hacemos en la casa, entre parejas, pero un 8M, no sé si algún día podrás ver a hombres marchando junto con las mujeres defendiendo, celebrando, ¿no? Conmemorando el 8M, pero es interesante, a mí me gusta esta parte. Continúanos, ¿cómo sigue en este libro de Virginia Woolf? Fíjate ¿Cómo, que cómo va?
ahorita que mencionabas esta, como, pues sí, esta idealización de alianzas, ¿no? En la marcha que hacen en esta ciudad el 8 de marzo, hay hombres, pero que también están eso, hay hombres que van en apoyo, pues, también tal vez de su compañera, de su hermana, pero también hay hombres que hacen violencia, ¿no? Ayer veía unas imágenes donde justamente eran hombres los que estaban también tratando de tirar las vallas. Y esto me reafirma la idea de que te digo que es un asunto político. Lo que Claro. empezó por la izquierda, porque te digo, pues eran huelgas de obreras que reclamaban una mejor situación laboral, sus derechos laborales. Claro. Ahora está la misma derecha, ahí está todo revuelto, ¿no? Dices, híjole, una Kenia apoyando el feminismo, pero yo creo que no sabe cuál fue el origen, ¿no? Claro. Realmente de esas luchas. Y entonces escuché un análisis que me pareció congruente, que dice que realmente el día que se festejaba como Día de la Mujer era el último domingo de febrero. Por las huelgas y marchas que se habían hecho en algunos años de principio de siglo. ¿Y cuál es, digamos, la relación con el 8 de marzo? Porque realmente ese último domingo de febrero, en el calendario ruso, que es creo el juliano, cuando lo traspasas al calendario de Occidente, que es el calendario gregoriano, si no me equivoco, es cuando entonces ese último domingo de febrero, en un calendario, pues es el último domingo de febrero y en el otro es el 8 de marzo. Entonces, esta explicación yo la escuché, la vi, me parece congruente, porque entonces esa evidencia que tendríamos que tener de que el incendio fue un 8 de marzo no existe en los diarios. Existe un incendio que sí sucedió, pero no era ninguna huelga. Era realmente un incendio provocado por las malas instalaciones y el mal cuidado que se le estaba dando a las fábricas de textiles en Nueva York. Pero no había ninguna huelga y murieron muchas personas y sobrevivieron algunas que son las que han dicho la situación del incendio. Entonces, como que se caen los mitos un poquito, ¿no? Claro. Y Oye, eso esto, está padrísimo. perdón, no te escuché. No, eso está muy interesante, esta parte que acabas de comentar acerca de el cambio por los calendarios, ¿no? Del juliano al gregoriano. Ahí ya Ajá. te deja ya un cambio así para pensarlo, repensarlo. Exactamente. Entonces, ya lo que uno traía en mente, que ya creciste con estas ideas, pues se te cae un poquito, ¿no? O sea, ya quedan flojas. Y luego el apoyo de la literatura, pues es genial porque en este mismo recorrido que Virginia hace a través de la historia, también lo hace a través de la literatura. Entonces te va mencionando a escritores, tanto ingleses como franceses, indios y demás, eh, a través de la literatura, aunque sea ficción, hay una semejanza y una imitación de la realidad. Entonces, ¿en cuánta literatura no te ha manifestado la situación de las instituciones sociales, ¿no? Por ejemplo, la de la familia. Tenemos infinidad de literatura donde te romantiza la idea del matrimonio, ¿sí? Dices, no, el fin es el matrimonio. Y aunque la pareja se esté peleando desde que se conocieron, está esta famosa novela de Orgullo y Prejuicio, por ejemplo, clases Claro. sociales, está la clase social del joven
y la clase social de la chica un poquito más abajo, y se la pasan disputándose las 3/4 partes de la novela y al final se enamoran y se casan. Entonces tú dices, ¿de qué se trata? Lo único que están haciendo es un reflejo de la realidad de su época, siglo XIX. Y entonces en este Claro. sentido Virginia Woolf también habla, porque ella menciona algo muy, muy interesante, antes de que se me vaya te lo comento, y ella dice, bueno, si voy a hablar de mujer y novela y me pongo a analizar la literatura, descubro a puros hombres escribiendo sobre mujer. Entonces, son todas estas situaciones, ¿no? ¿Hasta qué momento la mujer se atrevió a tomar una pluma y a escribir, ¿no? A escribir de sí misma o a escribir del otro. Porque entonces lo que teníamos, pues sí, era como pura literatura, o en su mayoría literatura, porque no podemos decir que no haya existido, sí existió desde la antigüedad, ¿no? Pero es esta cuestión también. El hombre escribe sobre la mujer. Y era la invitación también, un poquito como Rosario Castellanos. Pues no, yo voy a escribir pues, de mí, de mi género, ¿no? Entonces, Claro. Bueno, y también esa parte que muchas de esas escritoras tuvieron que publicar con nombres de varón, ¿no? Nombres de hombre, ¿no? Porque tampoco era, no estaba permitido o no era bien visto. ¿Cómo estaba el asunto? yo creo que sí estaba un poquito censurado, porque estaba, por ejemplo, en esta época de la fe, había censura, aunque también luego la literatura se empezó a liberar, ¿no? Y pues ahí tenemos ya el Decamerón y otras literaturas más, ¿no? Pero a lo mejor estaba en un momento de miedos, tal vez, porque te descubres a ti misma, ¿no? De censuras, pero también tenemos a muchas, en el siglo XIX, literatura de mujeres, ¿no? Pues están las hermanas Bronte, está también eh, esta chica, y se me fue el nombre, quien escribió Frankenstein. Mary Eh, Shelley. exactamente. Entonces sí tenemos, ¿no? Y Sí, están sí, los mitos, ¿no? Porque también de ella dicen que el esposo, una vez que vio el manuscrito, se lo empezó a corregir, ¿no? Entonces ya no sabemos, pero la cuestión es que sí yo creo que tenemos hasta lo había parte. publicado, ¿no? El marido creo que hasta lo había publicado primero también con su nombre y después se lo quitó y todo eso. Entonces, sí, es terrible. O sea, sí, sí ha habido mujeres, muchas, y bueno, pues el caso sonadísimo aquí en México, ¿no? La gran escritora Elena Garro contra Octavio Paz y la mafia del poder, pues no pudo, la apachurraron y adiós a una maravillosa y grandiosa escritora, ¿no? Exactamente, exactamente, Elena Garro, pues sí, yo creo que todavía le quedaba muchísimo, ¿no? Por escribir. Y también tenemos a Rosario Castellanos, que yo a veces me pongo a ver, ¿no? Por ejemplo, Octavio Paz hizo poesía, hizo ensayo, pero no entró al ámbito de la narrativa, del teatro. Y sin embargo, Rosario Castellanos hizo poesía, hizo ensayo, hizo teatro, hizo narrativa, o sea que se fue por todos los géneros y en todos brilló. ¿Sí? Porque creo que sí es una literatura que en lo personal a mí me gusta, la de Rosario Castellanos. Podría decirse, como he escuchado a veces, que redunda, ¿no? Como que reitera, pero es buena, finalmente, ¿no? Creo que dice muchas cosas y le da voz, en el caso de Rosario Castellanos, le da voz a la mujer, pero también, por ejemplo, al indígena, ¿no? Claro. Y ahí, más que una lucha de géneros, la que ella manifiesta, pues es una lucha también de clases sociales, porque es la mujer pobre, la que es abusada por el patrón. Y Claro. todo este tipo de cuestiones, ¿no? Regresamos al origen, ¿no? De esta clase o de esta lucha más de clase que de géneros, ¿no?
Así es, ahí está la muestra muy clara, ¿no? La literatura, esa, nos han hablado de esa lucha de clases, como bien dices, y entonces, pues, debemos de ponernos a leer todos más acerca de esta parte, porque estamos desvirtuando, ¿no? Entonces nos estamos yendo para otro lado y sí nos hace falta ver que aquí estábamos hablando de esa parte, ¿no? Comentando un poco de las escritoras que tenían que cambiar su nombre o decir que eran hombres los que escribían. Creo que hay muchos ejemplos. Un día nos ponemos a hacer una charla sobre esto, de las mujeres que publicaron con nombres de hombres, hasta Anne Rice, ¿no? Para sacar un libro erótico, el de La Bella Durmiente, se cambió de nombre a nombre de hombre, ¿no? Para que no se viera como ella publicando. Yo leí esa novela y es BDSM, ¿no? Sadomasoquista y toda la onda. Pero a lo que iba es esta parte, ¿no? Pues que en pleno siglo XX, una mujer, vuelvo con Elena Garro, ¿no? Que haya padecido por el machismo de su marido, por la importancia política, el nivel tan alto en el que se encontraba Octavio Paz, y ella siendo precisamente lo que dices, muy buena escritora, y que también se le atribuye antes el realismo mágico, antes que Juan Rulfo, ¿no? Y entonces vemos cosas muy padres. Creo que tendremos que hablar más de estas escritoras, pero sobre todo con esta intención, ¿no? Que estamos viendo, porque también por ahí nos habla en una habitación propia, nos habla también de mujeres y nos habla, creo que ahí ya menciona un poco acerca del lesbianismo, ¿no? Ya no lo ve como algo satanizado, o es distinto. No, no, y fíjate que este sí, porque también lo tenemos, por ejemplo, en Simone de Beauvoir, ¿no? Esta liberación que va más allá tal vez de una autonomía económica, ¿no? También esta otra cuestión de estas preferencias. Yo en el análisis cotidiano de mi vida cotidiana, en el trabajo, entre los amigos y demás, veo que aunque seas una mujer de la lucha por la liberación de la mujer, por la igualdad, la equidad, fíjate que he visto manifestaciones que lo habla es Virginia Woolf también, de hacer conciencia, porque una cuestión es el discurso que tú vas manifestando y otra es que verdaderamente lo hayas asimilado conscientemente. He visto situaciones donde en la actualidad, en el siglo XXI, la mujer va y busca al hombre que tiene una jerarquía de poder mayor a la de ella y va y lo busca para tomarse la foto. Entonces es una terrible contradicción, porque porque la lucha de ellas es decir, no, somos iguales, no le voy a dar preferencia, mis iguales, la equidad y demás, pero en esta cuestión siguen buscando entonces ese amparo de la jerarquía superior que tiene un hombre. Entonces es un juego de indefinición también y, lo dice Virginia Woolf, no es consciente. Es decir, realmente estamos en una lucha que no hemos realmente asimilado. Si ella lo dijo hace como 100 años o más, en la actualidad seguimos igual, porque no es una lucha propia, la estamos pidiendo prestada de nuestras amigas que luchaban, pero por las condiciones de un mejor o de unas mejores condiciones de trabajo, ¿no? Y no era la lucha entre el hombre y la mujer. Entonces, esta lucha no es que se haya perdido, sino realmente es que no la hemos realmente asimilado y por la otra parte es una cuestión política, porque pues que yo vaya y rompa cristales de una casa que no me corresponde, pues lo voy a hacer, pues porque voy ganando algo y no estoy ganando la no violencia, porque yo estoy siendo violenta. Entonces está ganando algo más que eso.
Entonces, no es una obrera descalificada, marginada, explotada. Es probablemente una mujer que sí tiene una familia y a lo mejor tiene un nivel social muy bajo y que tiene todas estas cuestiones. Ahorita lo que hablabas del lesbianismo, sí es cierto, lo menciona, pero también recuerda que en esa época, en el siglo XIX, nace el psicoanálisis y está el Ujú, personaje, es Freud, ¿no? Entonces, claro. donde también se empieza a hablar de todo este tipo de cuestiones y que no es Freud, es que está la corriente de Freud y la corriente de Lacan, ¿no? Ujú, Entonces, donde se habla de la completud, es decir, que la mujer no está completa porque no tiene el órgano reproductor del hombre. Entonces, en esta parte, como no hay completud, hay envidia. Y entonces es donde nace todas estas preferencias también, ¿no? O sea, la homosexualidad, el lesbianismo. No, es un tema inacabable. increíblemente bueno. Sí, esto que mencionas, pues sí es, yo creo que hay mucha confusión y por eso la charla, ¿no? Tratar de ir un poco hacia dónde, tenía esta curiosidad de cómo lo ve una escritora, una periodista como tú, alguien que estudió letras, alguien que ha visto más allá que una mujer que no ha tenido las oportunidades del estudio y de todo esto, sin embargo, llegan a coincidir, ¿no? A que, ¿por qué voy a destrozar algo que le está sirviendo, algo como el pueblo, algo que estábamos viendo esto, ¿no? Que te comenté, se tardaron como 3 años en arreglar unas máquinas del metro que todos los obreros usamos para pasar, para comprar y no formarnos con la taquillera, que son, todos sabemos que tienen un humor creo que las contratan, si tiene mal humor está contratada, ¿no? Entonces, preferimos ir a las maquinitas, pero resulta que en un 8M algunas personas, no sé quién, pues las destrozaron, ¿no? Y entonces ahí nos tienes formados las horas, dices, no destrocen eso, ¿por qué? O sea, yo no entiendo esa parte, una feminista me dice que pues, que no sé, que es acerca del patriarcado y acerca no sé, las redes sociales y todo esto, pero ahí están también las redes sociales. Yo creo que hay mucha confusión, no sé, ¿cómo lo ves? Las feministas dicen que el Facebook es machista, pero están en Facebook, que Internet es machista, que imperialista, por supuesto, ¿no? Pero son herramientas, entonces, no sé, es que estamos muy confundidos o cómo estamos. Mira, por ejemplo, hay mucha crítica al actual gobierno, ¿no? No creo que esté haciendo todas las cosas guau de maravilla, como todos, a lo mejor tiene, ahora que está de moda, las áreas de oportunidad. Pero a final de cuentas es una bandera de izquierda, ¿sí? Progresista o como quieras llamarlo. Y creo que ese es el gran problema, ¿no? Estamos ante una lucha ideológica, pero más en este sentido de izquierda y conservadores. Entonces, yo sí creo que este grupo de estas mujeres de negro, por ejemplo, que son las más violentas, que son las que realmente y que están estudiadas, ¿no? Eh, Fernando el año pasado tomó una foto donde llevaban cargando, eran menos de 10 mujeres seguramente, un poste y con él estaban empujando, tratando de tirar las vallas en Palacio Nacional. Y tú dices, o sea, por más que yo vaya al gimnasio, que coma bien, no voy a tener esa fuerza y esa técnica como para tomar y y golpear, ¿no? Así como estas caricaturas de la Edad Media justamente que te tiraban las portones de los castillos, ¿no? Tú dices, Claro, están entrenadas, porque ni siquiera un hombre con esa fuerza, si no tienes la técnica, no lo vas a lograr. Entonces, claro, eso que yo veo me está haciendo pensar en que son mujeres entrenadas para ocasionar esos destrozos, para ser violentas, y quién las entrena. El símbolo está, quieren tirar Palacio Nacional, donde está el poder, ¿no? claro. Digamos, o sea, simbólicamente. Entonces,
yo leo ese discurso y digo, esto más que nada es un problema político, no es un problema de género. Entonces, mientras existan esas mujeres ocultas en una máscara negra, violentando a mujeres, a hombres, a niños y demás, porque incluso hasta los jóvenes, ¿no? Luego también los agreden, no voy Sí, a creer en ese movimiento, porque incluso lo desacredita, porque hay mujeres que van con este sueño realmente de decir, no, o sea, yo me manifiesto como mujer y pido la no violencia, la igualdad o lo que pida, pero van tranquilas, solamente en una manifestación y ya terminas por no creerles tampoco. Entonces, un movimiento que realmente tuvo origen, ya sea en Estados Unidos o en Rusia o en la Unión Soviética, no importa dónde, pero tuvo su origen en una lucha de clases de izquierda, porque bueno, pues esa es la lucha de los que tienen el poder con los que están oprimidos. claro. Entonces tú dices, por una igualdad, ¿no? De oportunidades y demás. Y entonces tú dices, hoy personajes como Kenia Rabadán, ¿sí es? Sí. Es diputada o senadora, ¿no? Ujú. Es senadora por el PAN o diputada por el PAN, recuérdame, corrígeme por favor, estaba Este, ahí haciendo una lucha que hasta cierto punto es, su origen no es el de su partido, ni el de su ideología, ni la que pregona, ¿no? Sino más bien es la de la oposición. Entonces yo ya veo ahí contradicciones. Y lo único que me dice es que estas personas desconocen la historia, por sí, 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 ejemplo. pues viene de ese partido, sí, es panista, ¿no? Esta licenciada, pues es abogada y toda la cosa, pero las ves, ¿qué es lo que buscan? Obviamente, ellos su búsqueda es desestabilizar al poder, el gobierno, ¿no? Entonces, es un disfraz. Yo también creo eso, no quiero meterle mucho porque sabemos que es muy, muy, Sí, muy sí, difícil, sí. pero en este caso, sí, no se puede dejar de mencionar que hay un poder grandísimo detrás de este tipo de manifestaciones, con estas supuestas, les llaman neonazis, ¿no? No sé si está bien aplicado o no, pero bueno, esas Ujú, mujeres no, feminazis, perdón, ¿no? Más que feministas, van a un ajá. extremo muy, muy, muy grande, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, sí, siempre se ha visto y curiosamente, no sé, a veces han querido desmentir que cuando salen o cuando termina la marcha, están cobrando dinero ahí frente al PRI, ¿no? Al PAN, y entonces, bueno, o sea, sí, eso no es, y uno tiene sus dudas, uno tiene sus sospechas y ellos te amplían las dudas, ¿no? Pero bueno, aquí nos está saludando nuestra querida amiga Ana Laura Vázquez, también es profesora, ha estado con nosotros. Saludos, Ana Laura, gracias por estar aquí. Dice, interesante plática es la que nos dice. Muchas gracias. Y pues sí, es terrible ver todo esto, ¿no? Así están desvirtuando, le están quitando, pues yo creo que esa parte, ¿no? Esa credibilidad y pues en lugar de sumar, no sé, o sea, sí me pareció que tuvo una interesante movilidad o movilización en todo el país o en todo el mundo el día de ayer, ¿no? Sí se movió mucho, Sí, ¿no? Más que en sí, otros años, creo, ¿verdad? sí, así es, sí, creció, digamos. Y creo que, mira, es importante porque finalmente hay violencia, ¿no? Sí podemos decir a lo mejor que tanto el hombre como la mujer son víctimas de cierta violencia. Eh, de género no, o lo podemos llamar incluso de género, ¿no? Pero que también implica otras cuestiones. Eh, en lo general, ¿quiénes son las mujeres desaparecidas? Las mujeres pobres. Claro. Porque no va a desaparecer una mujer de las Aunque, lomas, ¿no?
Entonces seguimos viendo entonces que esa gran desigualdad sigue siendo la pobreza. O sea, porque de quienes abusan, es un poquito lo que Rosario Castellanos plantea también. O sea, sus personajes que son abusados son los personajes o indígenas o pobres. Claro. Porque nunca abusan de la hacendada. ¿Cómo va a ser? Entonces, y sí es una lucha válida, decir, pues claro que no haya violencia, pero entonces también hay que ver quiénes están generando esa violencia, ¿no? Entonces, quién la está promoviendo y quiénes son las víctimas, hombre y mujer, porque Claro. también hay hombres desaparecidos, ¿no? Y víctimas de violencia sexual y de todo tipo, ¿no? Sí, porque también se está Entonces, yendo esa parte. Yo tuve un caso de un amigo que también, pues, su hijo, lo desaparecieron, ¿no? O sea, lo mataron pues como que, ay, pues es un hombre y luego por ahí sale, no, pues estadísticamente los hombres, no sé, les gusta más el desmadre, el alcohol, las drogas, lo que tú quieras, pero ese era el clásico chico, estudiante, bien portado, que tenía un futuro muy grande, y también pasa eso, entonces él estaba muy enojado cuando se menciona las mujeres las desaparecen, y los hombres y los niños, ¿no? También habría que voltear a ver hacia allá, ¿no? ¿Qué nos dice Ana Laura? Me encanta esta plática, el movimiento feminista no tiene una sola vía de lectura, sino varias. Así es, por eso sí, estamos así aquí es. tomando esta parte. Pero sí, ¿qué piensas de esto? O sea, pues sí, bueno, ya lo mencionaste, no es nada más las niñas, las mujeres, los hombres, los jóvenes, están también en esta parte, ¿no? Desapareciéndolos. Definitivamente, ¿no? O sea, por ejemplo, para un tráfico de órganos, son hombres y mujeres, niños y niñas, ¿no? Jovencitas, o sea, jóvenes sobre todo. Entonces, la víctima son esa parte de la sociedad vulnerable, y no únicamente es la mujer, es el joven, o sea, la juventud. Para un tráfico de órganos no me van a buscar a mí, ¿no? Que ya rebaso cierta edad. No, van a buscar a los jóvenes. Entonces, ¿quiénes son los vulnerables? Los jóvenes, tanto hombres como mujeres. O los niños, ¿no? Sí. Hombres y mujeres. Entonces, es ahí donde, pues sí, confunde, distrae. Es un distractor también, ¿no? Para que tú te enfoques realmente a donde está el problema, pues te dicen que el problema es este. Uh-huh. Cuando realmente, pues puede, pero no lo es del todo, ¿no? Porque pues también habrá hombres que son golpeados por sus esposas, no lo dudo. Sí, Son hay muchos sometidos a la casos. voluntad. Lo que es peor de los casos que todos escuchamos esas historias que dicen que un hombre va y se queja ante las autoridades y dice, pues defiéndase, que no es macho. No, entonces, está cañón, ¿no? Y aquí nos Sí. saludan nos dice Ivette Hernández. Ana, ya primero era la de Ivette. Saludos cordiales desde Barranquilla, Colombia, nuestra querida amiga. Mira, saludos, saludos. Saludos, Ivette, gracias por estar aquí con nosotros. Y también Ana Laura. Dice, ¿me crees es cierto? ¿Qué tanto? No le entendí, a ver, tradúcemelo. ¿Crees es cierto que tanto hombres como mujeres son violentados? Pero sí, yo creo que lo rápido Le ganó. Pues es cierto que tanto hombres como mujeres son violentados, pero ¿qué? No nos dejes así, pero la lucha actual tiene ese dejo de que se civilicen. Claro, o sea, parece que nada más estamos visibilizando a las mujeres, ¿no? Lo que entendí. Sí, a veces los dedos, y más si estás en Sí, teléfono. Sí, ajá, ya o los correctores automáticos, ¿no? Pero esos sí, no, son no. terribles. Pero bueno, Pero sí, fíjate que aquí una de las invitaciones que hace la literatura y la personaje que estamos aquí un poquito que se centra nuestra plática, tiende hacia eso, ¿no? El que tú tengas
una habitación propia, te está hablando de cierta autonomía para que te puedas dedicar y ser visible en la sociedad. De pronto, y bueno, yo te lo puedo decir, pero yo decidí no tener hijos y no tengo hijos. ¿Por qué? Porque tener hijos también es un distractor, o sea, un distractor en el buen sentido de la palabra, porque una vez que decides tener un hijo, te tienes que dedicar al hijo. Entonces ya no hay esa oportunidad de ser la profesionista destacada. Entonces pierdes visibilidad en la sociedad en ese sentido, pero te la está dando el ser una excelente madre. Entonces, esta cuestión también es de que quiero ser madre, pero también quiero ser la empresaria, o quiero ser madre y quiero ser la académica. Yo parto de la idea de que no podemos hacer todo. O sea, me voy a dedicar a ser madre y voy a trascender en la historia como la madre excelente, ¿sí? O bien, no voy a ser madre y voy a ser la académica, la artista o lo que sea que haya decidido. Entonces, en este sentido es lo que propone Virginia, ¿no? O sea, te liberas, o sea, que se abran primero las oportunidades de trabajo, porque es de lo que ella habla también. No hay oportunidades de trabajo, el dinero está en otro sitio, en los grandes empresarios, en los burgueses, en los nobles, y va pasando así, ¿no? Entonces, que se abran esas oportunidades de trabajo, que la mujer pueda entrar a ese bloque, a esa área, y que sea una mujer autónoma realmente, que no necesite de un matrimonio para poder ser, y que sea creadora realmente, ¿no? Así es, nos dice también aquí mismo Ana Laura, coincido con Jaquelina. Yo también decidí no ser madre por las mismas razones. Ese es un tema también bastante padre porque incluso ahora sí, por medio de las redes sociales y todo esto, hemos visto que hay jovencitas que ya a los 20, 21 dijeron, no, yo no voy a tener hijos. Y la crítica, ¿no? O sea, como que, pues, ¿por qué? O sea, ¿dónde está? ¿Y cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo todo eso? Afortunadamente creo que ha ido quitando, aquí se ha ido perdiendo un poco, pero sí está esa presión social. ¿Y para cuándo te casas? ¿Y para cuándo los hijos? ¿Y para cuándo la parejita? ¿Y para cuándo o sea, dejen vivir a la gente, ¿no? Ya ves que ahí en esta buena novela El insoportable de edad del ser, Milán Kundera nos dice que somos unos inexpertos de nada, ¿no? De niños pasamos a adolescentes, de adolescentes a adultos, adultos a viejos, ya cuando estamos entendiéndole a la vida aquí nos morimos. Entonces, ¿a qué hora? ¿Cuándo tienes? Yo estoy de acuerdo con esa parte que dices, y hay un movimiento también que se llama como madres, ¿cómo se llama? Madres arrepentidas o algo así, de las que tuvieron hijos, no arrepentidas de tener a sus hijos como tal, sino arrepentidas un poco de no haber decidido o tomado la decisión que tú hiciste, que Ana Laura hizo, ¿no? Uh-huh. Sí, 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 exacto. Y ese es un poquito el concepto de mujer, es esta construcción social, ¿no? Que es la sociedad la que te está determinando cuáles son tus funciones en ella, ¿no? Como mujer que naciste. Y una de esas funciones, pues, es el matrimonio y la maternidad. Entonces, si yo estoy en esta lucha de decir, no voy a entrar en ese casillero que me han impuesto, porque para mí ser mujer es otra cosa, y termino entrando, ¿no? Es lo que dice Virginia Woolf, es que no somos conscientes. O sea, vamos como en inercia, pero en el momento en que realmente seamos conscientes de lo que estamos haciendo y de lo que queremos, entonces vamos a ser más congruentes con nuestro actuar. Porque ahorita, o sea, tú ves en la marcha y llevan a los bebés ahí, ¿no? Y sí, entonces siguen siendo esa mujer que la sociedad ha determinado que es. Y eso es lo que critican este feminismo de Simone de Beauvoir. Bueno, no que critican, ¿no? Sino que plantean, ¿no? O sea, la mujer, y por eso la cuestión de la preferencia sexual también, ¿no? Porque dicen, como es un constructo social, entonces a mí me dicen que yo tengo que amar a un hombre. Pero pues no, ¿no? También está la otra posibilidad, porque yo no estoy de acuerdo en lo que la sociedad ha construido como mujer.
Entonces, sí, son muchas cuestiones, pero yo creo que una vez que haya congruencia en el actuar, va a ser porque lo vamos a tomar de manera realmente consciente, ¿no? Voy a actuar de manera consciente porque voy a entender lo que quiero. Hombre, eso está muy buena esa parte, sí, o sea, hay que ser conscientes para poder actuar de esta manera. Nos teníamos un pendiente de un mensaje antes de Ana Laura. Tanto hombres, no pensemos que el Me Too por primera vez da la visibilidad a las mujeres y ya no se convierte el acoso como algo normal. Y bueno, cuando pasó esto del Me Too, sí hubo casos muy terribles y también abusos, ¿no? Abusos, pues, apenas estamos escuchando, que creo que en este año, no, el año pasado, ¿no? Que la mismísima Elena Poniatowska dijo que, pues allá Arreola también había abusado de ella, ¿no? Sí, Esta exacto, cierto. Sasha Sokol se animó a decir que pues sí, que habían abusado de ella, ¿no? Este tipo a los 14 años, pero ahí qué haces una niña y la mamá está de acuerdo y ahorita pues ya es una mujer, ¿no? Pero ya ahorita ya lo estaba diciendo que le están abusando. Entonces, pues vimos este maestrazo ¿cómo se llama? De esta banda de rock, que se suicidó, Claro, sí, se me ¿no? fue el nombre, pero sí. Sí, a mí también se me fue ahorita, ay, pero bueno, este cuate, o sea, decían que no es cierto, entonces imagínate, también la presión social de que algo que no hiciste y te están echando la culpa de eso, entonces creo que sí está muy cañón. Dice, ¿por qué tradición o por ser parte de esta construcción social es transgresor para la sociedad? Y bueno, dice que le está fallando el corrector. Por eso Sí. se nos mata ahí un poco. Dice, por tradición se ha pensado que la mujer debe de ser madre. Cuando decides no serlo, eres una transgresora. Sí, ¿no? Y prácticamente es hasta delincuente también, ¿no? Pues sí, Eso ya es pero muy son las incongruencias a veces, ¿no? Del mismo devenir de la sociedad y de terrible. los Tenemos que ser conscientes. personajes que estamos en ella, ¿no? Sí, caray, qué difícil esa congruencia, ¿no? En todos sentidos. Y pues bueno, vamos a ser congruentes también. Aquí no hacemos más de una hora para que no se vea cuando la gente viene a ver los videos, no vean que son de 5 horas. Por mí me quedaba yo aquí, está fascinante la charla. Eres muy amena, me gusta mucho. Entonces, pues bueno, queda abierta la invitación para otro momento, no sé, igual meses, años. En algún momento tenemos que Sí, coincidir gracias. nuevamente. Sé que eres una mujer muy ocupada. Pero bueno, espero que en algún momento dado te des otro chancecito. Claro que sí, con Saludos, mucho gusto. saludos ahí a Fernando, por si nos ves. A ver cuándo regresas, echarnos una charla. Tengo ganas de echarnos otra charla de erotismo, ¿no? Hubo mucho que platicar ahí de Exacto. sábado, hay muchas cosas. Siempre quedan mucho por platicar. Las escritoras mencionadas son ejemplo de transgresión. Pues Así sí, es. rompieron Gracias por los rompieron datos. este paradigma, ¿no? Y ay, se me fue la palabra, pero pues sí, justamente el molde que que se venía haciendo, pues ellas de alguna manera lo rompieron, ¿no? Así es. Entonces sí, son transgresoras de las Por esto, leyes pues gracias, Ana sociales. Laura, de las leyes sociales. Ana Laura, gracias por estar. Ella también ha estado con nosotros, estás invitada, ya sabes, estoy esperando que tengas chance. Estoy siempre hablando aquí con mujeres muy metidas en la cultura, muy ocupadas en la escuela, en las clases, en todo, pero cuando se da su tiempo es muy agradable. Ha sido una noche ya, muy agradable estar contigo, Jaquelina. Ya no coincidimos en ese grupo que teníamos de literatura en ese club. De Espero iniciar lectura, ¿verdad? Sí. otro y hacer algo pues, un poco distinto, pero bueno, te agradezco. Dime con qué te despides, cuéntanos algo de Virginia, algo con qué cierras esto. Pues mira, yo primero invito a que realmente
hagamos conciencia de nuestro deseo para que podamos ser congruentes en nuestro andar. Esta habitación propia es la autonomía que podemos tener como mujeres. No es imposible, pero puede costar trabajo por las circunstancias sociales, ¿sí? Ese es el mayor impedimento. Y mira, yo cierro con algo triste, ¿no? Virginia Woolf se quitó la vida. Entonces, a veces el peso de la sociedad, de las enfermedades, de las anomalías, pues gana. Claro. Y tristemente esta mujer brillante se fue antes de tiempo, ella lo decidió en qué momento irse, ¿no? Entonces, pues yo invito a que continuemos el camino. Mujeres, hombres, todos juntos. Todos juntos, eso está muy bien. Sí, ya recordaremos en su aniversario a Virginia Woolf. Ah, no, acaba de pasar, ¿verdad? En enero. Creo que sí. Y bueno, antes creo que no tenía ni 60 años, se fue muy joven, muy chavita. Y ahorita ya digo, son muy chavitos porque ya estoy igual, entonces muy jovencita se nos fue, pero bueno, qué terrible, qué triste, sí, es lo triste esto, pero bueno. Sí, es lo triste, pero también es como muy valioso, ¿no? Porque es una decisión. Sí, una decisión muy valiente, muy difícil. Pues sí, pues gracias a ti, Ana Laura dice, para tu invitada toda mi admiración, por supuesto, también de mi parte, toda mi admiración, Jaquelina, muchas gracias por estar con nosotros. Esperemos que pronto, vuelvas por acá, ¿no? Y bueno, pues nos despedimos, agradeciendo a los que nos están viendo, a los que nos ven en diferido. Déjenos sus comentarios, déjenos aquí sus saludos para Jaquelina, y bueno, aquí es un placer estar. Recuerden que pues no todos los jueves, porque a veces nos tomamos un respiro, pero tratamos de estar todos los jueves aquí en estas charlas de libros. Okay. Me despido, buenos días, buenas tardes, muy buenas lunas y adiós. Adiós. Pues